Por ser tan trascendental este encuentro, vuelvo a ratificar nuestro agradecimiento y caluroso saludo a cada uno de ustedes, que con vuestra presencia rinden homenaje y reconocimiento a la ardua tarea del investigador. Gracias por su presencia, además, en esta celebración académica. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos ahora a iniciar ya con la jornada académica y entonces tendremos el agrado de escuchar al doctor Salvador Naya Fernández, quien presentará la charla titulada De la línea del Ecuador a la línea de la producción, historia y futuro de la Mérida. Doctor, el auditorio es suyo. Buenas tardes. Bueno, de todo, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer especialmente a Marta Laurán, que es el coordinador de este evento de los 50 años de las matemáticas, ¿no? Y de carrera, de Sociedad de Estadísticas, las matemáticas, a Miguel Flores, director del Departamento de Matemáticas, a todos los amigos que están aquí, a la dirección y el rectorado de la Universidad, de la Escuela Técnica Nacional, que para mí es una segunda casa, porque he venido varias veces aquí, desde el 2011, he contado como 8 veces, y siempre que vine a Ecuador, pasé por aquí para un curso, una charla de este tipo, y hoy justo pues aprovechando algo que nunca conté aquí en Ecuador y que me hacía mucha ilusión, que es el tema de la medida, que no es mi campo de investigación, en el sentido propio de que no me dedico a la metrología, aunque el control de calidad de la metrología tiene mucho que ver. Yo soy profesor de estadística, de clases de control de calidad, pues quise un poco empezar por cómo empezamos a contar, cómo empezamos a medir, ¿no? Creo que además es un poco así entregado de matemáticos. Supongo que el curso de Isango es conocido por todos, aunque ahora aparecieron algunos más antiguos, y que es un hueso que apareció en una excavación en la zona de, bueno, donde nace el Nilo, el lago Isango, y tiene unas raspas, unas anotaciones. Es un hueso de bueno, un babuino, en principio. Aparecieron más de uno, pero bueno, este fue el que más estudios tiene. Hay bastantes artículos sobre el tema, y las rayitas que aparecen ahí, las marcas, pues tienen un tema matemático, porque ahí se estaban contando cosas. Entonces se ve hace 20.000 años, te digo que hay alguna ahora que ya llega a los 40.000, o sea que cuando nace la civilización, la necesidad de contar, de medir, estaba inherente. Yo, como estadístico, a ver si voy para romper el hielo, les hago una encuesta rápida. ¿Quién cree que empezó a contar? ¿Un hombre o una mujer? A ver, levanten la mano los que creen que fue un hombre. Voy a dejarlo ahí porque no saben el contexto, lo voy a atribuir a la mujer. Efectivamente, yo creo que la necesidad de hacer los recuentos era más de la mujer, porque, bueno, pues, primero ya por una cuestión biológica, los ciclos menstruales, las lunas, y el tema de los partos y todo ese tema, era muy importante saber contar, ¿no? Porque normalmente pues, llevaban la economía, mientras cuando andaban por ahí entretenidos detrás de los mamuts o lo que tocase, pues lo tenías que contar. Lo curioso de este hueso
que además se cree que una de las hipótesis, pues no está todavía demostrado, es un tema de estudio ahí, es que cuenta ciclos lunares y cuenta ciclos menstruales de una mujer, ¿no? Las casas de una mujer. Pero lo más curioso es que tiene las mascas en números primos que suman 60. Esto cambió también un poco la historia de que se creía que el sistema sesagesimal de 60, que era posterior, que venía de los árabes, tal, Mesopotamia, resulta que 20.000 años ya contaban sobre 60, ¿no? Porque contar en base 10, teniendo 5 dedos, parece que es natural, pero contar en 60, ¿dónde viene? Ya ve usted 1, 2, 3 para las falanges que tenemos, 4 por 3 falanges 12, y luego pues y de ahí la docena, luego 1, 2, 3, 5, 60. Y de ahí pues tenemos las horas, los minutos, y es una de las medidas que, no sé si esto funciona así, lo tengo que dar aquí. Está como... Esto... No va bien. Si no, tengo un plan B. Si no, vamos pasando. No, pero pongo este. Si coge, lo recoge. ¿No? Aquí. ¿Dónde pasaría la página? Sí, de aquí no pasa nada. Un segundito. Sí, aquí pasa. Sí. Bueno, ahí ven un poco, perdón, porque al final las cosas sí. Detalle del hueso, que por cierto está en el Museo de Ciencias Naturales de Bruselas, que es un museo muy bonito, y entre los detalles que tiene este hueso. Bueno, así ya apurando las civilizaciones, bueno, siempre Mesopotamia, los egipcios y tal, esto es por un propio interés, ¿no?, de la agricultura, pues fueron los primeros en empezar a hacer sus cosas, sus cálculos, sus teoremas de Pitágoras, que no está claro que tampoco Pitágoras fuera el primero, ni mucho menos, porque como saben, pues hay, a ver si... No, ahí está. Nada. Como saben, pues de Pitágoras aparecieron teoremas, los chinos tienen su base del teorema de Pitágoras, 300 años del nacimiento de Pitágoras. Incluso en culturas mayas he escuchado que había ya normas para usar un triángulo rectángulo para hacer ángulos con... no era exactamente el teorema de Pitágoras, pero sí que era la misma base que se usa. O sea que esto parece que es algo inherente a la civilización. Y bueno, pues ahí pongo la figura de Pitágoras, Euclides, que también lo tenemos como un referente. Ahí también aparecieron una serie de arcillas muy antiguas en Mesopotamia, que también indican que antes de Pitágoras también ya se había buscado. Bueno, digo Euclides porque Euclides y sus elementos recopiló un poco todo el saber de la antigüedad, la parte griega, luego también pues a esa traslación árabe necesaria, luego de la ilustración. Bueno, todo el tema está en que pusieron las bases para medir, ¿no? Y entre ellos pues había un tema importante que era saber cómo era la Tierra, cómo podíamos medir, y pues uno de los grandes que se puso en este tema pues era Isaac Newton, ¿no? Que aparte de ser un gran matemático, se dedicó también a toda la parte de la geodesia, y era una de las personas que además tuvo que ver con lo que les voy a contar un poco, que era el que tenía la teoría de que la Tierra es como es, ¿no? El achatamiento que se pensaba si era en el Ecuador o en los polos, pues eso, si es como un melón o una sandía, decimos allí, pues al final es como una sandía, y eso era muy, muy relevante. Esa disquisición de Newton, que mantuvo además, era un poco entre los ingleses y los franceses, que eran los que dominaban la ciencia en la época en que esto surge, en 1700 más o menos, 736, en la expedición geodésica del Ecuador, pues un poco estaba basado en sus principios, ¿no? Que además en Francia los había traducido también una mujer, por cierto, Châtelet, ¿no? La marquesa Châtelet,
muy amiga de Voltaire y de uno de los que aparece en la expedición, que además hoy me perdí en su calle, de Condomín. Sí, Condomín, que aquí está muy presente, el francés de la expedición. También está, lógicamente, Jorge Juan, que es el que me voy a centrar más en él, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Laplace, otro gran matemático, en este caso defendía la parte francesa, aunque él no se mojó en ese tema. Sí lo hizo Johann Bernoulli, que además incluso escribió un artículo y hizo una disertación en la Academia Francesa, en la Academia de aquella de las Ciencias de París, diciendo que la Tierra tenía que ser alongada, tenía que ser como un melón por el sistema de los barcos, que por el viento y demás, se metió la pata, o sea, los genios también se equivocan, y en ese caso fue una equivocación muy fragante. Además defendían las teorías de los Cassini, que eran una familia de geógrafos francesa que marcaron mucho el hito de la medición y que sostenían también que la Tierra también estaba equivocada. La teoría newtoniana que defendía Châtelet y Voltaire, porque Voltaire, cuando estuvo exiliado en Inglaterra, por su manera también de ser, pues había conocido a Newton y su teoría, y luego a la vuelta a Francia pues era un defensor. Bueno, ahí ven un poco el tema de Laplace, cuando expone, ¿no?, sus teorías de la Tierra y demás, pero que además fue una persona muy relevante en la Academia Francesa para que se hiciese la misión geodésica al Ecuador y se llevase a cabo, y intervino como diplomático, que fue también, como ministro, posteriormente hasta llegó al grado de marqués, que eso ya no está muy bien, pero bueno, en aquel momento supongo que tenía una pensión bastante vitalicia e interesante. Y aquí vienen un poco al que quiero comentarles algo de él, porque es una persona pues, muy cercana a España y aquí a Quito, ¿no? Jorge Juan. Jorge Juan fue, yo creo que uno de los mejores matemáticos españoles, porque es difícil encontrar un matemático español que destacase. Fue espía, fue ingeniero naval, fue, bueno, aventurero, porque realmente con 21 años pues ya se vino aquí al Ecuador, después ya de haber incluso entrado en batallas, porque estuvo a las órdenes de Blas de Lezo en una batalla en España antes de venir al Ecuador. Luego coincidiría con Blas de Lezo en la batalla de Cartagena, porque él, estando aquí en Quito, tuvo que ir a Cartagena a defender el asedio que había de Bernum. O sea que tuvo también esa componente militar, pero sobre todo de científico. Fue muy riguroso. El tema vino por la expedición, ¿no? El tema de las observaciones. De hecho, ese libro, uno de los impugnables los tenemos aquí en Ferrol, la cátedra Jorge Juan, y tenemos una cátedra de la Universidad de La Coruña con la Armada, que lleva este nombre, Jorge Juan. Y yo tuve la suerte de haber sido director y, bueno, tener ese libro, poder ojearlo, es una joya auténtica. Aparte, que además se da la circunstancia que está considerado el primer censo europeo hecho en Ecuador, ¿eh? Porque luego se hicieron otros, pero el primer censo real, con todos los detalles de un censo, los hizo Jorge Juan, porque una de las misiones que llevaba no era solo medir el grado del Ecuador, sino también hacer una especie de espionaje para el marqués de la Ensenada, que le encomendó esa función. Entonces, uno de los temas era tomar nota de todo lo que había, y en ese sentido pues hizo un censo que fue una referencia, ¿no? Y que en Europa no se había hecho otro hasta el primero que se hizo aquí. Es un tema muy interesante. Bueno, antes de esto, ¿qué había? Pues las varas de medir, ¿no? En una frase en España dice que cada uno tiene su vara de medir, ¿no? Esto viene de muy antiguo, incluso de los miliarios, estos de los romanos, hacían las rutas. En Galicia tenemos muchas rutas y caminos romanos con miliarios, y también tenemos esas barras de medir en las iglesias, sobre todo. Hay una, aquella creo que es de Cáceres, que era una que además utilizaban los sastres, iban allí y medían, hacían sus varas de madera, y eso, o sea, con que luego tomaban las medidas. Entonces, esa necesidad de la medida, hasta que surge algo único, como fue el metro, donde Laplace también tuvo mucho que ver en esa toma de decisión de que se hiciese una medida única, universal, como la 10 millonésima del arco de meridiano, tal, y eso fue una previa o un tema anterior a lo que es luego la medida geodésica del Ecuador. Ven ahí, esto es de la iglesia de mi pueblo, Danfos. Ahí hay la vara de medir, está marcada, y era una vara que se utilizó prácticamente hasta el siglo XVIII, y aún seguimos utilizando medidas antiguas para medir la tierra, el cerrado, que son 4,44, depende de la cantidad de trigo,
esto que es una romana para pesar, ahí ven las equivalencias, los miliarios, esta es una zona de miliarios que hay en Orense, que se han juntado todos los miliarios, pues hizo, bueno, se estropeó una calzada romana y se llevaron los miliarios todos juntos para allí. Es un tema, en Orense es donde más de estos. Bueno, entonces llegamos a esto de, uno de los temas importantes era medir la Tierra, que como saben, esto se suelen estudiar, por lo menos allá en los libros de texto de primaria, se pone siempre el ejemplo de Eratóstenes, que además con una pequeña relación que yo hice ahí a bolígrafo, así de mala manera, pues era capaz de tomar la medida y ya ahí demostró que la Tierra era redonda, ¿no? Ya los planistas estos que no sé dónde leen. Lo bueno de Eratóstenes es que utilizando la distancia que había entre la antigua Alejandría y Siena, que es más o menos 800 kilómetros, y sabiendo cómo proyectaba el Sol, pues midiendo los ángulos y demás, pues por una pequeña relación sacó una medida de una aproximación que hoy con el Google Maps, que yo hice ahí, pues hay una diferencia de 2 kilómetros. Es impresionante que pudiese hacer eso teniendo en cuenta, pues sabía que en un pozo, las 12, tal, y que además estaban las coordenadas. Bueno, esto siempre se pone como un referente, no es el tema. Luego vendrían, ¿por qué era tan importante medir? Y era importante medir la Tierra. Bueno, para saber, los barcos sobre todo, cómo tenían que abordar las costas, los que tenían los reyes y demás, saber cuáles eran sus posesiones, y a veces incluso para delimitar hasta dónde se llegaba y no se llegaba, y los accidentes, ¿no? Aquí hay que nombrar a Mercator, ¿no? Porque fue un poco el padre del sistema de proyección de mapas, y anterior a él había los de Ptolomeo. Mapas de Ptolomeo que no tenían lógicamente América, no tenían Australia, no tenían mapas de la época, bueno, de la época romana, y pues estaba incluso, este es un mapa de España, de Ptolomeo, pues especialmente Galicia sale muy mal parada, aunque no tiene nada que ver con lo que representaba en aquel momento. Ahí ven un poco la proyección de Mercator, que además tiene mucho que ver porque era una proyección que se usó para que la losodrómica, ¿no? La línea esta que seguiría un barco si fuese cruzando los meridianos de forma perpendicular, pues fuese una recta. Entonces era el objetivo de este señor que marcó un tema de los mapas, y además que en su proyección, bueno, ahí ven cómo se vería de una forma o de otra, que en parte la zona a ustedes les afectaría muy poco en el Ecuador, pero en Groenlandia, en el sur, afecta muchísimo, cambiaría totalmente. Lo del tema de la losodrómica, la línea esta que giraría, que se creía que si uno sale con un barco, eso está especialmente para el tema naval, aunque luego los aviones usan algo parecido y de hecho miden en pies, miden de una forma parecida al tema naval, ¿no? Si uno sale de un punto y toma una dirección, un rumbo claro, y corta los meridianos a 90 grados, aparentemente dice, pues das la vuelta y vuelves al mismo sitio, haces un círculo perfecto en la circunferencia, y no es así, como seguramente sabes, sino que lo que se hace es como una espiral, además sería asintótica en los polos. Es un tema que ya en el 1500 Pedro Nunes, que era un matemático portugués educado en Salamanca, pues estudió en la Universidad de Salamanca, pero luego muy referente en todo el tema de la navegación, pues los portugueses han sido referentes, incluso, bueno, esa teoría del propio Colón, que realmente tenía los mapas portugueses, ¿no? Que lo habían dado en Portugal, pero bueno, dando ese tema que sea para otra charla, el tema de Pedro Nunes es espectacular en esa época que fuera capaz de determinar esas medidas y de saber cómo era la losodrómica. De hecho, está puesto, bueno, en Portugal lo tienen bastante referenciado. También inventó el precursor del ¿cómo se llama? El calibre este que se utiliza para medir en laboratorios y demás, y le puso nomio de Nunes, ahí el tema del nomio, que primero era una gran máquina que utilizaban para la medición y luego se fue reduciendo, pero las bases del calibre vienen de Pedro Nunes. Está reflejado en los monumentos a los navegantes, en Belén, en Portugal, que además hay una frase que pone, si máis mundo houber, máis mundo conquistar. Es un poco, creo que se entiende bien, ¿no? Era pues un hombre. Y pasamos al protagonista, a Jorge Juan. Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Estos hombres, pues cuando fue la expedición, después de muchas requisiciones de si la tierra, si los casinos habían medido bien, porque habían tomado medidas en París, habían llegado a los Pirineos, tal,
y ellos daban por hecho que la Tierra era como era, pero no estaban convencidos. Y hay un ministro francés, curiosamente de defensa, Puigdemont, que decidió que había que hacer las medidas y listo. Entonces, claro, ¿dónde podías medir en aquella época en Ecuador? Pues, la zona de África, que estaba todavía por explorar, no era nada fácil. Francia podía la Guyana francesa, pero no le llegaba, entonces al final tenían que contactar con el rey de España, que era primo del rey de Francia. Bueno, realmente era tío de Felipe V era tío de Luis XV, el rey de Francia en ese momento. Entonces había un buen parentesco, dicen, no, ¿por qué no vamos a aprovechar a los españoles? Se les manda una misión a España, se negocia y se dice, vale, pero tienen que ir 2 científicos españoles con la expedición francesa. Expedición que se acabó llamando la Condamine, porque era el hombre, bueno, más, digamos, echado para adelante, había sido militar, participado, tal, un hombre apasionado, y sin embargo el director de la expedición fue Luis Baudin, no sé muy bien cómo se llama la pronunciación francesa, que era el matemático más antiguo, pertenecía además a la Academia Francesa, la Academia en ese caso de París, que tenía su sede en lo que hoy es el Museo del Louvre. O sea, era una situación en París espectacular. Y entonces, pues el rey lo nombró como jefe de la expedición, pero nunca ejerció de jefe, porque realmente no tenía dotes de mando. Luego fue nada más llegar aquí, que estuvieron la primera parada de los franceses, fueron en la Santo Domingo francesa, lo que después fue Haití y demás, y ahí pues este hombre se perdió, acabó con mala vida, bueno, un desastre. Entonces tuvo que la Condamine tomar un poco el mando, aunque oficialmente era Godel. Y ahí que intervino mucho fue la habilidad de Jorge Juan para lidiar entre los dos. Hay cartas que llegó un momento en que la mitad de la expedición francesa se comunicaba solo por escrito. Este es el libro. Y dense cuenta que estuvieron aquí cerca de 11 años. Y que salieron, iba a ser para 3 años, creían que aquí era como andar por París y resulta que el Pichincha, el Chimborazo y demás tienen una altitud que no estaban preparados para esos menesteres. Entonces, bueno, pues no fue tan fácil como se creía. Bueno, de Jorge Juan hay muchísima información. La mejor recogida está en el Museo Naval de Madrid, curiosamente, el Museo Naval de Madrid, que es una joya, el Museo del Prado, y tiene además incluso la toesa auténtica que trajeron aquí a Quito. La toesa, que era la medida que se había hecho con gran precisión para que no cambiase con la temperatura y demás, y muchos de los instrumentos que llevaban, de cuadrantes, estantes y demás, y algunos que se hicieron, porque iba un relojero también en la expedición, iba un cirujano, si a las 3 personas importantes francesas era Charles Marie de la Condamine, este hombre tan polémico, Luis Godin, y luego Bourget, que era que era un hombre también de la academia, también militar, bastante proyección, y que era un poco el que más sabía de temas geodésicos. Y luego, pues un cirujano, otros que del Jardín Botánico de París. En la mitad del mundo tienen el monumento de todos ellos, pero realmente esos 3 y estos 2 que les digo, Jorge Juan y Antonio Díaz, porque incluso cuando acabó la expedición a los 2 los nombraron académicos de la Academia Francesa, a los 2 españoles, que no era nada frecuente. 21 años tenía Jorge Juan, 19 tenía Antonio Ulloa. Eran los mejores guardamarinas que había en ese momento en la Academia Militar, y el almirante Patiño, que era el que tenía que tomar la decisión, dijo, no, que vayan los mejores. De hecho, Jorge Juan le llamaban Euclides por sus habilidades matemáticas. Había sido criado por orden de Malta, dominaba el francés, el inglés, el español, bueno, típico para hacer un espía bueno. De hecho, después fue a Londres camuflado a trabajar con David como matemático, y sin embargo lo que hizo fue reclutar a los 80 mejores ingenieros navales ingleses, que se los trajo a España, completamente a Ferrol, y ahí se hizo todo el sistema nuevo de construcción naval español. O sea que tenía también esa habilidad, no solo habilidad de constructor, hizo un libro que fue en todas las academias se utilizó. Ven, hay algún detalle, ¿no?, de láminas que hay en el Museo Naval de Madrid. Se puede hacer una visita guiada, pinchar, Museo Naval, exposición Jorge Juan, pinchan, hay vídeos, ven la toesa, por un lado, por otro. Yo lo vi en persona porque me invitaron cuando se inauguró, a 2 años, la inauguró además el rey de España y se le dio mucho bombo ahí en Madrid, pero la verdad que la visita que se puede hacer por internet
pues es tan buena como la que se puede hacer en persona. Si van a Madrid, les recomiendo que lo visiten. Ven aquí algún detalle de cómo se hizo la cuadratura, cómo se hizo la triangulación, ¿no? Para llegar desde Quito a Cuenca, pasando por Riobamba, que ya antes de llegar a Quito ya fue toda una historia, porque echaron un año. Fue Cartagena de Indias, luego Panamá, el Istmo, ahí tuvieron que bajar a las Guayas, y luego por el no se enfadaron, nos vinieron en mulas, otros por el río Sagras, tuvieron ahí unos problemas, se perdieron. Es un mundo muy, muy interesante todo cómo fue la expedición. Y al final, claro, medir, pues tenían que tomar una línea base que ven ahí donde la tomaron, de 12 kilómetros fue. Tenía que ser entre 10 y 15 kilómetros, era lo que estaba recomendado, fue 12 kilómetros. La medida aquella era la Toesia, que era una medida francesa, equivalente a 2 metros, pero no exactamente. Y luego hacían estas perchas que las iban colocando. Y bueno, tener un trabajo realmente ingente, visto incluso hoy, desde el panorama nuestro, si tenemos que hacer esto, pues no creo que fuera muy fácil, ¿no? Entonces les llevó mucho más tiempo. Al final consiguieron todos los datos, luego los datos astronómicos para tomar la latitud, la altitud, todo el tema que eso conlleva. Ya digo, esto se puede documentar, hay mucho material en Wikipedia, y es muy interesante también ver cómo consiguieron, bueno, aparte es una cosa muy de aquí, ¿no? Porque al final fue aquí donde se demostró cómo era la Tierra y que tenía razón Newton, y con eso se cambió todo el sistema y lo asumieron todo el mundo, ¿no? Aparte de que se consiguieron nuevos instrumentos, nuevas maneras para medir, y eso se utilizó luego para un proyecto que ya era anterior, pero que no se había hecho, que era conseguir la medida del metro. Y se hizo una medida entre Dunkerque y Barcelona, que luego se acabó en Formentera. De hecho, en Barcelona hay allí una calle, el sitio donde llega la expedición del metro, que también llevó su tiempo, y se tomó esa medida y luego con eso se determinó cuánto medía el meridiano, y ahí se sacó la medida del metro, y eso pues es un metro que está en el tema de pesas y medidas. Ahí hay otro matemático español y gallego, que es uno de los padres, además de la Facultad de Matemáticas, que también hizo 50 años, no hace tanto, en la que yo estudié, de Santiago de Compostela, que es el matemático Rodríguez. Que este hombre, bueno, fue una persona que era de una familia de labradores, muy pobre, pero era un genio, y entonces el cura del pueblo, viendo esa habilidad que tenía con los números, pues, encargó el de estudiarlo, le dio buena educación y acabó en París, trabajando. Incluso le propusieron ser director del observatorio de San Petersburgo. Luego estuvo en Madrid, también director del observatorio. Fue un personaje muy interesante que conoció también a Jorge Juan, de época en que estuvo en Francia, y de ahí sacó los temas de las medidas para utilizar en el metro. Ahí ven algún detalle, porque se le reconoció bastante. De hecho, en Galicia se dedicó hace un par de años el año de la ciencia. Hay un personaje, y el matemático Rodríguez pues se le puso en su sitio, pero la verdad que no lo conocía ni en su pueblo. Personaje que no se conocía. Y de ahí también salió otro matemático que fue el que al final hizo pues, el mapa de Galicia, que fue el matemático Fontana, ese ya más cercano. ¿Y cómo se mide en el mar? Porque... Hace 140 años, medir la velocidad de un buque no dependía de satélites, sino de dos simples postes en la costa. En lugares como Ares o Ferrol, ingenieros clavaban estacas perfectamente alineadas para marcar una milla exacta. El barco hacía pasadas de ida y vuelta, cronómetro en mano, sin viento, sin olas, sin errores. El objetivo, ver si el casco recién pintado alcanzaba los nudos prometidos. 3 corridas por sentido, timón fijo, y si la línea no era perfecta, se repetía todo. Hoy un sensor Doppler hace lo mismo en segundos. Envían pulsos al fondo del mar, miden el eco, aplican física y te dan velocidad con precisión centimétrica. Se integran con modelos de IA que ajustan el trimado, el consumo de búnker y hasta las revoluciones por minuto. Pero aquí va la pregunta incómoda. Con 2 postes y un cronómetro logramos precisión admirable. ¿Estamos de verdad usando todo el potencial de nuestros sensores modernos? A veces la tecnología más simple deja la medida más profunda. Bueno, eso lo dejo ahí para el debate, el tema de cómo se mide en el mar. De hecho, hubo también desde el 1000, esto ya empezó Felipe II en España, que era, ¿cómo le llamaban a esto? Era un premio que había para el que encontrase la manera de medir en el mar un grado, la altitud.
La latitud se podía medir más fácilmente con bueno, no de los satélites de Júpiter y también con el tema de las estrellas y tal, pero el tema de la altitud no era nada fácil, al revés, la latitud. Entonces se puso como un premio donde mucha gente intentó, incluso hubo un matemático que se obsesionó con eso y hasta los 80 años que consiguió tener una medida y luego pues sí, lo reconocieron y fue. Pero incluso Euler fue uno de los que le dieron uno de los premios por la medida del grado, ¿no? Que era para medir el mar. Bueno, ahora paso a una segunda parte, no sé cómo ando de tiempo, o puedo ir más o menos rápido, cómo andamos. Bueno, es un tema de la medida, cómo medimos la Tierra, cómo medimos grandes distancias, pero cómo medimos pequeñas distancias, cómo medimos de un modelo de industria 4.0 moderna, ¿no? Donde tenemos máquinas, tenemos sensores, tenemos robots, todo esto de la parte de la medida, que es lo que me va a ocupar desde el proyecto, en el que tiene bastante que ver con esto de las medidas, llegar a medir hasta el medio milímetro, que es un poco en lo que se anda, que mucho más preciso no se consigue en la construcción naval, ¿no? Voy a hablar desde un proyecto de investigación con un astillero, con Navantia. Es un proyecto que llevamos varios años y donde en mi caso me ocupo del control dimensional. Control dimensional que básicamente es medir planchas, medir superficies, medir problemas en el soldado, en la soldadura y demás. Y luego, claro, eso que lo implementas, industrializarlo. No solo hacer una publicación, sino que luego hacer aparatos con los cuales puedan medir. La Unidad Mixta de Investigación Navantia UDC es una iniciativa auspiciada por la Xunta de Galicia a través de la Agencia Gallega de Innovación. Dos gigantes en sus respectivos ámbitos que unen fuerzas y conocimiento para que 1 más 1 sumen más de 2. Esta sinergia dio comienzo en 2015 a partir del ambicioso proyecto de transformación tecnológica de Navantia, englobado en el marco del astillero 4.0. En sus dos fases, la Unidad Mixta de Investigación Navantia UDC abarca 6 años de intenso trabajo desenvuelto por más de 150 técnicos y expertos y más de 40 nuevas contrataciones en colaboración con empresas y entidades de renombre en el ámbito público y privado y con una inversión elegible de casi 5 millones de euros. Los pilares de este proyecto colaborativo son la mejora de los procesos industriales en los astilleros mediante su optimización y la integración de las tecnologías de la información y la comunicación. La integración de estas innovaciones en el propio producto, en la búsqueda de la mejora tecnológica y competitiva en los mercados internacionales. Y, en paralelo, la inherente generación de una base de conocimiento sólida y escalable que garantice el futuro de la producción naval 5.0 gallega. En el área de la optimización destacan el modelado y simulación de procesos de construcción naval y de eólica marina, el control dimensional de subproductos y procesos, algoritmos para la generación automática e inteligente de tubos de cierre, la asistencia al operario mediante la identificación de tareas físicamente demandantes y la utilización de exoesqueletos, procesos de inspección mediante UAVs con localización de banda ultraancha y posicionamiento LiDAR. Utilización de realidad virtual y aumentada en los procesos de montaje, mantenimiento. Bueno, voy a ir cerrando porque ya me dicen que este es alguno de los resultados, alguna publicación sobre el tema. Ahora estamos ya con cosas de gemelo digital, una cosa un poquito más avanzada con imágenes, sensores en el aire. Y bueno, con esto voy a cerrar. Ahí también estoy otro proyecto europeo que trata de medir sin utilizar medios ajenos. Es un poco volver a lo antiguo. Volver a lo antiguo por el tema de los ataques y los ciberataques. Un proyecto de digitalización del sector naval europeo. Y como digo, pues vamos a cerrar con música para no a más.
Muchas gracias. Bueno, pues tenemos la introducción del doctor Salvador Naya Fernández, quien ha tenido la bondad de compartir sus conocimientos con tan importante conferencia. Él ha terminado además esta intervención evocando un lenguaje universal, la música. Este lenguaje que también es una ciencia, arte y emoción, que nos permite hacer este momento una pausa para contemplar la belleza que también habita en la armonía de los números. En este momento se desarrollará la mesa redonda con la participación de los expositores invitados bajo la moderación del doctor Naya. En este espacio se abordarán las perspectivas actuales de la enseñanza y aplicación de la matemática en diversos contextos. Los invitamos a nuestros panelistas a ubicarse en la mesa directiva. Muchas gracias. Como ahí, aquí. La moderación la va a desarrollar el doctor Salvador Naya Fernández, a quien hacemos la entrega entonces del micrófono, y como habíamos indicado, será quien determine las reglas a seguir en este importante acto. Hola, ¿se escucha? Este no. Hola, sí. Bueno, pues nada, hola de nuevo a todos. La verdad que es un lujo contar con este plantel de colegas aquí en la mesa que vamos a llevar a cabo, que además el título pues dice bastante, ¿no? Porque estamos ahí de la teoría a la práctica, puentes, puertas o muros, ¿no? Un título que además, bueno, estuvimos consensuando, pues, que es suficientemente introductorio para abrir un poco el debate. La idea de la mesa es que cada ponente primero haga pues, una visión sobre lo que entiende por este tema de la teoría de la práctica, hasta dónde podemos llegar la matemática teórica, si sacar la matemática teórica con esto del invento de la IA, y si la IA va a hacer teoremas por nosotros y cosas que todo el mundo le está pasando a lo mejor ahora por la cabeza, ¿no? En el mundo en el que estamos y sobre todo en los jóvenes que están ahí. Espero que al final, pues, ya hacer un spoiler que sea positivo y que no digamos que cerramos aquí porque va a hacer la IA todo lo que tiene que hacer por nosotros. Entonces, en ese sentido, pues bueno, casi voy dando la palabra a la izquierda, ya aquí a mi colega Eduardo Sede Cabezón, que además tengo que reconocer que en España es muy conocido, pero aquí en Ecuador yo creo que es más, porque estos días viajé con él y bueno, se cansó de hacer selfies, libros y atender a muchísimos estudiantes que lo rodaban por la calle, ya no solo en las facultades, ¿no? Entonces, ¿qué les voy a contar de Eduardo que no sé? Eduardo, cuando quieras, cuéntame lo que quieras. Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por haberme invitado a este acto y a esta mesa en la que vamos a abordar pues, las relaciones, los conceptos entre la matemática pura y la matemática aplicada. Así que, facultades, matemáticos, matemáticas, personas mortales, pues vamos a tratar de hablarles. Voy a empezar a hablar desde mi propia experiencia, digamos, ¿no? De mi propia experiencia como matemático. Es verdad que me conoce mucha gente, pero me conoce mucha gente como comunicador de las matemáticas, digamos así, ¿no? Pero mi labor habitual es la de investigador. A lo que yo más dedico el tiempo es investigar. Mi campo de investigación es la álgebra computativa, así que mis padres son Dedekind y toda esta gente con la que me relaciono a diario. No porque están muertos, pero quiero decir con sus
con sus conceptos, que es en los que están vivos. ¿No? Pero además hago otro tipo de matemática que se llama análisis topológico de datos. Tiene que ver con la topología algebraica y con el análisis de datos. Vamos a tratar de ver algunas de esas cosas. Y además de todo esto, dentro de mi investigación, un papel central lo forma un área que creé conjunto con un matemático inglés, Henry Wynne, que se llama fiabilidad algebraica. Dentro de ese espectro de matemáticas, digamos, me sitúo en un lugar muy diferente al de algunos de los ponentes que va a ver aquí. Yo hago una matemática sobre todo algebraica y sobre todo combinatoria. Hago algebra computativa combinatoria, y la topología algebraica que hago es más bien combinatoria, ¿no? Y dentro de eso a mí me gusta distinguir entre matemática pura, vamos a decir. Puro suena como divino, ¿no? O sea, como estar en un lugar alto, elevado y mirando a los demás, como desde un lugar. Y es verdad. Es verdad. Hombre. Por favor, no me estoy un buen teorema guapísimo que no sirva para nada, de teoría de categorías, por favor. Bueno, pues está la matemática de voz pura, la matemática aplicada y algo que yo llamo la matemática aplicada. Y no es un error. Digamos que la matemática pura, la ciencia pura en general, la ciencia básica, responde preguntas que todavía no nos hacemos, una respuesta a preguntas que todavía no nos hacemos, ¿no? Aquí voy a citar a varias personas, aquí traigo la primera cita, cuando a Hilbert, David Hilbert, la gente dice David Hilbert, no es David, porque era alemán. Cuando a David Hilbert le preguntaban por qué hacía matemática, Hilbert decía, hago matemática por el honor del espíritu humano. O sea, por honor del espíritu. No somos una especie que es capaz de hacer esto. No hace falta una motivación externa para hacer esto que hago matemática por honor del espíritu. Por otro lado, traigo un físico que es Richard Feynman, fue premio Nobel de física. Y Feynman, él lo decía de la física, pero lo podemos explicar a la ciencia en general y a la matemática en particular. Voy a pedir perdón por las palabras que voy a emplear, pero no son mías, son de Feynman. Y Feynman decía que la ciencia de la física es como el sexo. Tiene una aplicación evidente y obvia, pero no lo hacemos con eso. Y ocurre muchas veces también con las matemáticas. Entonces, cuando hablo de matemática pura, hablo de la que tiene sus propias preguntas. Y sus preguntas son autorreferenciales, que es decir, están dentro de la propia disciplina. Y son preguntas pues, que el mundo no se hace en general y da respuestas a cosas que todavía no nos preguntan. Y eso es lo que hacemos la gente que investiga en matemática desde el punto de vista puro, desde el punto de vista abstracto, ¿no? La matemática aplicada, por el contrario, lo que hace es responder a preguntas que hacen otros. La pregunta viene de otro, ¿no? Viene de las ciencias, viene de la tecnología o viene de un problema concreto, como varios de los que nos has puesto aquí tan bien, Salvador, hoy y esta mañana en el Congreso de Platts en el que estamos, que es aplicable en la Valle. Pero yo entiendo que es matemática aplicada cuando alguien viene con una pregunta del mundo exterior, digamos del mundo real, viene con una pregunta y te dice, ¿tú tienes las matemáticas para poder responder esto? Y si las tienes, las aplicas, y si no las tienes, las creas y las aplicas. Pues esa es matemática. No quiere decir que no sean matemáticas tan rigurosas como... Simplemente, en mi opinión, quiere decir, cuando hago la distinción entre pura y aplicada, quiere decir de dónde surge la pregunta inicial. Si la pregunta inicial viene externa a las matemáticas y yo la respondo con matemáticas, pues estoy aplicando las matemáticas a una pregunta que otra persona se ha hecho, que otra disciplina, que otra tecnología. Y la matemática aplicable es matemática que no responde a una pregunta concreta de una industria, de una tecnología, de una ciencia, pero genera matemáticas que están orientadas a resolver problemas del exterior de las matemáticas. La iniciativa no es externa, la iniciativa es interna, digamos, pero está pensando en el exterior. Eso es lo que hago yo con la geometría, con la fiabilidad algebraica. Yo utilizo ideales, son una estructura dentro de la guía de polinomios, ideales de polinomios, ideales de monomios, para calcular fiabilidad de redes, de sistemas industriales. Y yo sé que se puede calcular fiabilidad de sistemas industriales utilizando este tipo de cosas, serie de Hilbert, la teoría de dimensión, algebraica, etc., ¿no? Yo no puedo hacer eso y desarrollo herramientas para poder hacer eso. ¿Alguien ha venido a mí a preguntarme cuál es la fiabilidad de su red? No. Pues yo no estoy haciendo matemática aplicada. Estoy haciendo matemática que es aplicable. ¿Toda la matemática que hago es aplicable? No, ni me importa.
En general, ni me importa. La que hago dentro del campo de la fiabilidad geométrica sí me importa. Me importa que los algoritmos sean eficientes, me importa que sean expresivos, me importa poder establecer un diccionario entre los conceptos de la teoría de la unidad, la teoría industrial y la teoría de ideales, monomiales, polinomiales dentro de la línea de polígonos. Me interesa eso. Y me interesa que sea más aplicable y que sea eficaz y luego hacer cálculos. Pero cuando estoy tratando otras funciones de la tecnología o de la álgebra cuantitativa, bueno, honestamente no me importa si eso se va a aplicar. Porque no es mi objetivo. Mi objetivo en ese caso es hacer matemática por lograr el pensamiento humano. Cuando hablamos entonces de si la gente que nos dedicamos a las matemáticas, nos dedicamos a la matemática aplicada, a la matemática pura, muchas veces la única razón de fondo para hacer esa distinción es ser capaz de decir, hay matemática pura y hay matemática aplicada y la mía es la buena. Ahora cada cual se coloca en el lugar que quiera, ¿no? Pero en teoría es una división en cuanto a las personas, es una división un poco artificial, ¿no? Es una división que a mi juicio viene desde donde surgen las preguntas. ¿Son mejores los matemáticos aplicados en algún sentido? ¿Son mejores los puros en algún sentido? No lo sé, seguro que sí. Serán los mejores las cosas que hacen los aplicados, en otros sentidos serán mejores las cosas que hacen los puros. Pero cuando uno va a los grandes, ¿no? A los padres fundadores de esta disciplina que son, Gauss sería un matemático puro aplicado. Las dos cosas, ¿no? Arquímedes era un matemático puro, ¿no? Probablemente las dos cosas. Porque muchas de esas preguntas que respondían surgían de dentro de su propia disciplina y otras de las preguntas que respondían surgían de disciplinas externas. Luego, si queréis, hablamos un poco más de esto. No sé, yo voy a dar un poco la visión al resto de mis compañeros en la mesa, pero creo que mi postura, yo sé, lo que yo pienso sobre este tema es que hay una inclinación personal, porque hay una tradición personal tanto a la gente que se dedica a las puras como a las aplicadas y dentro de los ramos de los que dedicamos cada cual, ¿no? Bueno, yo hablo desde un punto de vista de una alcedista, vamos, por decirlo así, y ahora vamos a ver otras personas que hablan desde otros puntos de vista. Muy bien. Bueno, pues totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Vamos a seguir con el resto de ponentes, en este caso con Acevedo, que nos coordinó carrera de matemáticas, y paso. Tenemos ahí un buen tándem entre puros y aplicados. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar en este evento, que realmente es un gusto y un honor participar en esta mesa redonda. Magníficos colegas, realmente uno está extasiado realmente por escuchar cada uno de los conceptos que mencionan. Cuando me comentaron, ¿no es cierto?, el tema acerca de qué consistía la mesa redonda, de la teoría a la práctica, yo me quise imaginar un escenario donde se encuentran distintas vías, es decir, de la teoría a la práctica, pero también puede ser de la práctica a la teoría. Y naturalmente, de la teoría a la teoría, que es un aspecto también fundamental dentro de la matemática pura, como ya lo mencionó Eduardo. Y quiero referirme a algo importante dentro de lo que Eduardo mencionó, y es que él comenta que hace matemática para honrar el pensamiento humano, que digamos es un aspecto bastante importante, y quiero mencionarlo como un concepto importante, la perpetuidad de la matemática. Quiero compartirles una frase de un autor que también hace divulgación matemática, llamado Ian Stewart. Ian Stewart dice: una vez que se demuestra que un teorema matemático es correcto, se convierte en un cimiento sobre el cual podemos construir, y para siempre. Es decir, la matemática desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, nos permite crear teoría, crear conocimiento, de forma de que nosotros podamos
Perdón, ahí creo que estamos todos. Ahí. Ok. De forma de que nosotros podamos realizar matemática pensando naturalmente no en las aplicaciones per se como tal. De hecho, muchas vertientes de la matemática o muchas aplicaciones de la matemática se han dado no necesariamente pensando en la aplicación que el conocimiento tiene sobre estas. Una de aquellas es, por ejemplo, la teoría de números y el álgebra. Y como Eduardo comentó, desde el punto de vista puro, realmente se realizaba la investigación más que todo para conocer las estructuras algebraicas o la estructura de la aritmética modular. Sin embargo, luego, con el paso del tiempo, pues se logró evidenciar que precisamente estas áreas colaboraron de forma tan buena que lograron hacer una aplicación en criptografía. Imagínense. Donde la teoría de grupos, por ejemplo, es un aspecto también bastante teórico en el álgebra, tiene aplicaciones en la biología, en la química. Es decir, uno puede realizar el desarrollo y la generación de conocimientos, no necesariamente pensando en una aplicación. Esta aplicación puede llegar en algún momento o puede que no llegue, pero justamente desde ese punto de vista se honra el pensamiento humano, como dijo Eduardo. Desde ese punto de vista, si hablo, digamos, de mi aspecto, yo empecé desde la práctica. Es decir, mi área son las ecuaciones de Navier-Stokes, un área, digamos, donde uno realmente tiene que fundamentarse desde la historia el origen de las ecuaciones de Navier-Stokes, y uno va viendo a lo largo de la historia que para lograr comprender los fluidos, de hecho, uno tiene que, en principio, comprender los principios de la física que está detrás de aquello. Naturalmente, cuando uno llega a formalizar y dar, ¿no es cierto?, respuesta al comportamiento de los fluidos, es que uno desarrolla la teoría que está detrás de estos. Entonces, por ejemplo, desde un punto de vista práctico, se ha desarrollado hasta el momento y se ha intensificado la investigación dentro del análisis matemático y las ecuaciones diferenciales. Es decir, estas áreas se han visto potenciadas a partir de un fenómeno aplicado, el tratar de comprender, ¿no es cierto?, los fluidos. Sin embargo, todavía no hay una respuesta contundente dentro del famoso problema del milenio. De hecho, de los 7 problemas del milenio, solamente uno ha sido el que ha tenido respuesta, pues la conocida conjetura de Poincaré. El resto de los problemas siguen siendo todavía, aprovechando uno de los conceptos del título, es una puerta. Es decir, cada uno de estos problemas son puertas para poder desarrollar con todo el gusto y el amor a la ciencia, a partir de ahondar el pensamiento nuevamente, para poder desarrollar los conceptos matemáticos que posteriormente, sabremos o no, tendrán alguna aplicación. Entonces, me parece que el espíritu de la matemática pura y la matemática aplicada, cada uno de estos tiene su importancia en los campos donde nos vamos desenvolviendo. Eso sería como mi primera exposición. Muchísimas gracias. Paso antes a la palabra digo al alcalde que si quisiera relacionar una exposición de investigación operativa, ¿no? Si no recuerdo mal, programación lugar Ahí va bien. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a los organizadores por invitarme a esta presentación.
Bueno, yo soy un matemático aplicado, hago matemática aplicada. Y si bien dentro de mi trabajo como matemático aplicado han surgido problemas matemáticos muy teóricos y donde coincido plenamente con Eduardo y con otros matemáticos, hay una belleza inherente en los problemas teóricos. ¿Sí? Uno puede enamorarse de un problema teórico, no importa que no tenga aplicación, pero conquistar, por ejemplo, la solución de un problema teórico lleva una especie de éxtasis, no sé si muchos han experimentado, y un regocijo enorme, ¿no? Un regocijo enorme cuando conquistas, por ejemplo, un problema teórico. Y puede ser en álgebra, en geometría, en topología, en teoría de números, ¿sí? Hay un disfrute muy personal. A veces se puede compartir también con los colegas con los que uno trabaja, pero es un trabajo de un disfrute personal. Y bueno, ahí hay una matemática que es bella per se, es bella, inherentemente bella. Por otro lado, hay una matemática aplicada, ¿sí? Que es la que yo hago últimamente, en donde yo quisiera hacer aquí un nexo con el tema del panel, puentes, puertas y muros, y recalcar el hecho de que a veces los puentes son las personas. Y les voy a contar un par de historias. Bien, observan esta foto, ¿sí? Son unas flores bellas, ¿no? Unos buquets, unos bonches, y yo les digo que ahí hay matemática. Ahí donde están ustedes observando, hay matemática. ¿Ok? Y les voy a contar la historia. Un profesor matemático alemán, Martin Gretschel, que seguramente lo conocen, fue secretario de la International Mathematical Union, director de eminentes institutos en Alemania, fue el profesor doctoral de un matemático ecuatoriano. Un matemático ecuatoriano hizo el doctorado en Alemania y él fue su profesor. Y a partir de ese contacto se desarrolló aquí en el Ecuador el primer doctorado en matemática aplicada que ha existido y que existe hasta ahora. Bien, y ahí quiero hacer un nexo con la conferencia que hizo Salvador de estas personas visionarias, como por ejemplo Jorge Juan. ¿Sí? Martin Gretschel, una persona visionaria. Su estudiante le dijo, ¿sabes que en Ecuador no hay doctorados en matemáticas? ¿Cómo que no hay doctorados en matemáticas? Le parecía algo que no se podía concebir. Un país, una universidad donde no exista un doctorado en matemáticas. Y bueno, él dijo, hagamos. ¿Sí o no? Hagamos. Bueno, y gracias a él, no voy a alargarme en el cuento, hay ahora un programa de doctorado en matemática aplicada en nuestro departamento y en esta universidad, y es el único que existe en el país. Bueno, en una conferencia de él, y aquí es cuando menciono el puente que puede ser una persona visionaria como él, Martin Gretschel, en una conferencia expuso, ¿no?, sus temas de investigación y al final, ustedes saben que luego de las conferencias hay un espacio social donde conversamos y bueno, pudimos intercambiar unas ideas, ¿no? ¿Y qué sucede? Él me dice, y estábamos otros colegas de él, y me dice, yo cuando venía, antes de venir acá al Ecuador, estaba viéndole al Ecuador en el Google Maps y me llamó algo la atención. Dice, veo unas cosas que brillan, pero es unas extracciones gigantes de unas especies de tableros que veo que brillan desde el cielo, viéndolos en Google Maps o Google Earth, me parece. Y bueno, él se pone a investigar y dice, han sido invernaderos de flores, ¿no? Pero se ve desde el satélite en Ecuador, es demasiado evidente la cantidad de invernaderos de flores que hay. Y él me dice, ustedes estudiantes de matemática, ¿han hecho algo con las flores en Ecuador? Y bueno, yo me quedé así, no, no hemos hecho absolutamente nada. Y me dice, pues háganlo, pues miren, o sea, si Dios les da limones, pues hagan limonada, ¿no? Hagan algo y apliquen la matemática de alguna forma al tema de los flores. Bueno, y
Hubo unos contactos excelentes, nuevamente unos puentes, otras personas puentes, ya no matemáticos, pero personas de la industria, que nos dieron una puerta para entrar al mundo de la producción y exportación de flores. Ecuador es el tercer exportador mundial de flores, de acuerdo al gremio de exportadores de flores. Y está en el segundo lugar en exportación, si consideramos únicamente las rosas. Entonces, bueno, aquí hay matemática aplicada. ¿Y de qué se trata? Confeccionar buquets. Para confeccionar buquets se utiliza una geometría, ¿sí? No voy a entrar en los detalles, pero ahí se necesita una geometría. Ustedes vieron en el slide anterior, en los buquets de abajo, por ejemplo, hay una flor que destaca en el centro, se llama una flor focal. Hay unos círculos concéntricos donde se respetan ciertas restricciones, donde hay unas florcitas que se llaman fillers, o unas hojitas que se llaman fillers, que le dan belleza al buquete. Y luego hay otras flores que complementan esta geometría. Bueno, entonces hay un tema de geometría. Por otro lado, hay reglas de admisibilidad, donde se puede usar, por ejemplo, árboles de búsqueda para función de reglas de admisibilidad, construir esos buques. Luego todo eso se torna un problema combinatorio, extremadamente combinatorio, porque uno puede dar una infinidad de combinaciones para construir estos buques. ¿Cuál de ellos me da la mayor utilidad, por ejemplo? Entonces, ¿cómo matemáticamente puedo modelar ese problema? Lo hicimos, se hizo muy bien este problema, y ustedes ven en esta opción, una computadora le dice a cada persona que está en esa línea qué flor debe poner en una cierta posición. Ustedes ven esas cestitas, hay una computadora que les dice a cada uno qué flor poner ahí. Y luego de una cadena de producción, eso se cierra y tenemos el buquete que tenemos aquí. Ok, hay otro problema también, dada la oferta y la demanda de flor, ¿sí? ¿Cómo construir de manera óptima las cajas para satisfacer los mercados de flores en Estados Unidos, Europa, Rusia, etcétera? Todo eso se hace con matemáticas. Bueno, perdón. Pero digo, para montarla. Me dice que un buque es bello, porque hay detrás de eso unas reglas que dicen cuándo es bello, cuándo sí combino tal flor con tal flor. Esto es una combinación que es bonita, es bella. Bien. La otra historia que les quiero contar tiene que ver con esta foto. ¿Cuál es la primera palabra que les viene a la mente cuando ven eso? Bueno, por allá dijeron fútbol. Resulta que nuevamente uno puede hacer un puente entre un problema completamente real, como es la construcción de calendarios deportivos. ¿Sí? Esto también se hace con matemáticas. ¿Cómo construir el fixture que se llama en el lenguaje común? ¿En qué fecha debe jugar qué equipo con cada equipo? Tal que se respeten las reglas del torneo que se está jugando en determinado país y se satisfagan ciertas restricciones. Eso también es un problema matemático. Y a lo que se reduce es a la construcción de sucesiones, ¿sí? Como las que ven ahí abajo, de AH, es cuando un equipo juega de local o de visita. A es away, visita, y H es de home. Y el problema matemático es construir esas sucesiones tal que se respeten las reglas del torneo. ¿Sí? Ese es el modelo matemático que está ahí arriba. ¿Sí? Es el modelo matemático que sirve para encontrar estas sucesiones. ¿Sí? Y tenemos una función de optimización, que eso depende de los tomadores de decisiones, no voy a entrar en detalles, y las restricciones que permiten construir esto. Bien.
Entonces, hasta aquí lo que quería dar un mensaje, ¿no? En la matemática hay unos puentes que son en realidad personas, ¿no? Personas visionarias como Jorge Juan, personas visionarias como este profesor eminente alemán Martin Grechel, que prácticamente permitió que yo haga un doctorado en matemática. ¿Sí? Y una frase que él dijo en algún momento permitió un proyecto enorme que ahora está en marcha, es este problema de la optimización del sector teórico. Una frase en un café, luego de una conferencia como esta. Entonces, hasta ahí quería comentarles estas dos historias. Bueno, pues como era de esperar, tremendamente interesante, las tres visiones, que además yo creo que tienen una intersección común, que es la belleza de las matemáticas, sean puras o aplicadas o implicables, ¿no? Incluso en eso de los puentes me viene a la memoria un colega que tiene incluso una web que habla de pioneros y colonos, hablando de investigación, ¿no? Diciendo que hay personas que son pioneras, van abriendo camino con la piqueta, y otros que colonizan y ponen redes, ponen alambres, alambrado. Entonces, que un poco hay que ser pionero, ¿no? Tanto sea en la parte pura como en la aplicada. Y también me viene el nombre, antes que hablé del matemático José Rodríguez, matemático de los Adonis, que aunque se ocupó de la medida del metro, tenía una cátedra de matemáticas sublimes. Las matemáticas puras, pues parece que hay mucho de matemáticas sublimes, y de hecho existió durante bastante tiempo en las facultades de España, concretamente en Santiago, cátedra de matemáticas sublimes, que básicamente era el álgebra, los números y demás. Bueno, yo creo que como aquí hay gente, eso, especialmente los jóvenes, que tendréis muchas ganas de preguntar y de dar vuestra opinión, si a todo el mundo le parece bien, voy a dar un turno de que levantéis la mano y os damos la palabra. A ver, rompemos el hielo fácilmente ahí, gente que por ahí. Si no, me acerco yo. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Vamos a tratar de ser rápidos, concisos. Yo sé que debe ser, estamos muy interesados con la primera exposición que han hecho. Entonces, tomando el título de la mesa redonda, de la teoría a la práctica, puentes, puertas o muros, quisiera, si no, que contesten en este momento, pero que tomen en cuenta para las respuestas de forma transversal el tema de género, que ahí no tenemos solamente puentes, puertas o muros, sino otros muros, pantano, algún desierto, más de obstáculos. Tal vez poner su experiencia, como lo viven en otros países. Sin embargo, tal vez dejar también un dato, porque es ya desde la Unión Matemática Internacional se preocupa de este tema. Y sin embargo, yo he visto que en Norteamérica, en Europa, en Latinoamérica, no se supera el 30% alrededor de participación de mujeres en carreras de STEAM. Entonces, debe haber algo más de fondo que incluso no tiene tanto que ver con país subdesarrollado, país europeo, país norteamericano. Cuando tengan la oportunidad, tal vez hacer un comentario al respecto o incluir la visión de género dentro de sus futuras respuestas. Gracias. Muy oportuna la pregunta, no sé si alguien quiere tomar partida de este tema. Yo personalmente lo estoy diciendo totalmente, y de hecho, afortunadamente, hoy en día la carrera de matemáticas yo creo que está incluso con una mayoría de mujeres, al menos en Santiago. No es en Santiago. Es verdad, por ejemplo, carreras más STEM, ingenierías, informática, pues hay un 15%, creo que es la media. Hace poco miré esa estadística, no por esta mesa, sino por otro tema, y curiosamente la carrera de ciencia de datos está en torno al 40%, y la inteligencia artificial, que allí se puso muchas universidades como titulación, pues ya había un gran número, más de casi al 50-50, ¿no? Pero bueno, es un tema muy para adelante, muy desde luego, igual fuera de esta mesa, muy interesante,
También es verdad, por ejemplo, las carreras de medicina, que en España es de las de mayor prestigio y demás, se revierte, está cerca del 90%, un 95% de las mujeres, o sea, y son seleccionadas de lo mejor. Pues, la entrada no es nada fácil, tampoco es el motivo. Hay que decir, efectivamente, la Sociedad Matemática Española, que es una mujer, colega además de mi promoción, y que está haciendo mucho trabajo en España, también en estadística, también siendo una mujer que tiene pues, de mujeres, pero sí que les queda mucho camino y bueno, pues todos tenemos que remar. No sé si alguien quiere aportar. Sí, efectivamente. Quisiera comentar lo que toca Fernanda desde el punto de vista de la carrera de matemática que actualmente tenemos. Al menos por estadísticas y número de estudiantes, puedo decir que a lo largo de los años se han ido incrementando de a poco la cantidad de mujeres de la carrera de matemática. Si bien es cierto, el porcentaje está alrededor del 13% en cuanto a la presencia de mujeres en la carrera, me parece que también es un tema de poder difundir y poder motivar a las mujeres en el campo de las STEM, las profesiones del STEM. Desde ese punto de vista me parece que sí es algo que se tiene que ir trabajando con el tiempo. De hecho, recién nomás escuché y miré un experimento, el famoso Jennifer y yo, que se lo aplicó en Estados Unidos. Este experimento de Jennifer y yo muestra que a pesar de que existen dos currículums u hojas de vida, donde la trayectoria es exactamente la misma, tanto de Jennifer y yo, que son exactamente lo mismo, lo único que cambia es el género. Y resulta que en ese experimento sí se notaron grandes diferencias al momento de establecer, por ejemplo, la contratación, el nivel de salario y a dónde iba, qué actividad iba a realizar. Entonces, efectivamente, eso muestra que tenemos como sociedad seguir avanzando dentro de este tema que es bastante delicado, digamos, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que apoyar al avance, ¿no? Y a la inclusión, precisamente, de la... Un par de cosas nada más. La primera es relevante quién hace matemáticas o no. Si son mejores los teoremas de hombres o de mujeres, es relevante si no. Es una pregunta que es pertinente a hacerse, ¿no? Pues en este tema. Y en mi opinión, lo más importante a la hora de hacer matemáticas son las preguntas que nos hacemos. Mis estudiantes de doctorado les está muy bien, vamos a los conclusiones, pero llega un momento en que tienes que saber hacer preguntas. Entonces, el origen de las preguntas para mí es relevante. Y es relevante quién las hace y qué vida tiene esa persona y de dónde ha salido esa persona. No puede ser que las únicas preguntas que contestemos en matemáticas son las preguntas que hacen varones blancos occidentales. No puede ser. Hay preguntas que se hacen desde el sur, hay preguntas que se hacen desde el este, hay preguntas que se hacen desde una vida de hombre, desde una vida de varón, desde una vida fácil, desde una vida cómoda, desde una vida incómoda. Tanto para la matemática aplicada como para la matemática pura es importante quién hace las preguntas. Y las preguntas son lo más importante, solo eso. Pues quién hace las preguntas para mí es relevante. Y por eso está bien que haya una diversidad de voces que preguntan, tanto en cuestión de género como en cuestión de origen sociopolítico, geográfico, etc. Me parece que es muy importante y que tenemos que tomar las decisiones adecuadas para que las personas que hagan las preguntas y den las respuestas tengan el lugar para poder hacer, tanto hombres como mujeres, etc. Y esas decisiones se toman. No quiero hacer una crítica aquí, estamos 4 hombres hablando. Somos los únicos que tenemos la voz cantante, la voz que lidera en este mismo. Y eso es relevante también. ¿Quién hace las preguntas y quién hace las respuestas? Hay varias explicaciones a por qué hay un déficit en las carreras de mujeres, hay varias explicaciones, luego si queréis podemos hablar algunas de ellas, y algunas tienen que ver con la formación del profesorado de primaria. Y eso es que podemos hablar un poco sobre eso.
pero igual el objetivo de la mesa era otro, pero a mí me parece importante que esa pregunta de si es relevante quién hace las preguntas en matemáticas, en mi opinión sí lo es. Y tenemos que dar voz a que la gente haga las preguntas desde su propio contexto. Y llevamos siglos casi en todas las ramas de la ciencia respondiendo a las preguntas que hacemos los señores occidentales, blancos y heterosexuales. Totalmente. Sí, quería comentarles una cosita nada más. Bueno, me ha tocado durante 2 años ser el presidente de la SEDEM, que es el organismo mayor de la matemática en el Ecuador, Sociedad Ecuatoriana de Matemática. Para darles un poco de contexto, somos los representantes oficiales ante la International Mathematical Union, que es, en cambio, la mayor organización matemática a nivel mundial, donde, por ejemplo, se decide a quién se da la medalla Fields, premio Nobel, etc. Pues, nuestra sociedad tiene voz y voto en este consejo. Y por otro lado, la STEM también pertenece a una asociación que se llama la UMALCO, Unión Matemática de América Latina y el Caribe. Hace pocas semanas estuve en una reunión de esta organización donde justamente se trató este tema. A veces de manera inconsciente o a veces de forma muy deliberada, se evita que mujeres estén presentes en espacios como este, ¿sí? O en una conferencia, o las personas que deciden quién deben ser plenaristas o semiplenaristas o invitados especiales a una conferencia, no se ve en muchos casos un equilibrio. Y yo creo que muchas mujeres tienen muchas cosas que decir, muy importantes y muy valiosas. Entonces, en lo margen de esta discusión, se está estableciendo un protocolo, ¿sí? Y se propende y se comunica a todas las sociedades de Latinoamérica que se debe respetar ese protocolo. Un protocolo de inclusión, ¿sí? Donde hay un equilibrio, por ejemplo, como les menciono, en los panelistas, en los periodistas, en las charlas, etcétera, donde haya, se propenda el equilibrio. Yo sé que en muchos casos no se puede lograr un completo equilibrio, pero al menos debemos proponer. Por favor. Buenas tardes, David. En función de algo que dijeron justamente, y es quién se hace las preguntas, y en esta pequeña línea que distingue entre lo puro y lo aplicado, ¿no? Otra cosa que marca mucho es también el tema del poder político y económico, porque una cuestión importante es ¿por qué han perdido tanta relevancia las ciencias puras? Porque existe mucha gente con dinero que está haciendo preguntas y llevando la ciencia hacia lugares aplicados. Y no es que las unas cosas sean mejores que las otras. Yo recuerdo una historia también cuando iba a estudiar en esta universidad ciencias. Mi mamá se puso a llorar y me dijo, eres una bestia, ¿para qué vas a estudiar ciencias? No vas a tener qué comer ni cómo vivir y te vas a morir de hambre. Entonces, por un lado, hay unos sesgos bien fuertes y fuertes con respecto a estudiar ciencias y el hecho de establecer esta parte divina, humana, de pensar por pensar y de crear cosas. Pero por otro lado nos obliga a que todo este pensamiento matemático, físico y de ciencias en general deba irse a un lugar aplicado donde se pueda generar poder político o económico. Entonces es un tema también que sería importante tratarlo porque yo no creo que exista una línea. Actualmente muchos nos dicen en universidades, en ciertos lugares, debes especializarte, debes aprender una sola cosa y llevar todo hasta ese detalle más básico o más puro si quieren. Pero hay gente que piensa más allá y de forma integradora. Y creo que es importante no sesgar el pensamiento y encasillarnos en una sola cuestión. Entonces, yo creo que es importante que también podamos decir que no esta línea entre puro y aplicado no es en realidad una línea, es en realidad a veces marcado por ciertas cuestiones. Sí, de acuerdo. No sé si alguien más quiere ampliar. Hay una cosa que se llama la financiación de la ciencia y qué sentido la ciencia es rentable, en sentido económico, social, ¿no?
Hay un laboratorio en Suiza que se llama el CERN, que es un laboratorio de colaboración. Tiene muchos beneficios que eso sea así, por muchas razones. Es una de las pocas iniciativas en las que colaboran muchísimos países para responder a preguntas de ciencia básica. Realmente esa gente está ahí, ha construido todo eso para saber cómo funciona la materia a unos niveles muy pequeños. No hay una intención de construir una tecnología que responda a las necesidades que tenemos de cierta industria. Sin embargo, en términos de rentabilidad económica, cada euro invertido en el CERN reporta 3 euros en los países que invierten ahí, ¿no? Es una rentabilidad del 300%, que no es muy común en nada de esto, ¿no? Porque ¿de dónde viene eso? No viene de los resultados, viene del camino que se hace, ¿no? La tecnología que se ha generado para ser capaces de responder a esas preguntas, pues ha revertido en un montón de aplicaciones. Pensemos en eso con el pensamiento matemático, con el pensamiento, sí, de la ciencia matemática básica, ¿no? El encontrar buenas preguntas nos va a dotar de una tecnología matemática que a lo mejor puede servir, no toda, ni es la intención, para resolver otras cuestiones que quizás sí tienen ese aporte económico. Pero yo creo que, además de los objetivos que tengamos como científicos, los científicos, las científicas, vivimos en una sociedad y esa sociedad tiene sus intereses, alineados o no con los nuestros. Y hay veces que uno dice, bueno, es que no me gusta estudiar las álgebras no conmutativas. Muy bien, cariño, pues te lo pagas. Y es perfectamente legítimo que un Estado nos diga eso. Pero también puede ser que un Estado nos diga, ostras, es que nosotros como sociedad a lo mejor queremos tener gente que estudie álgebras no conmutativas, porque como país, como sociedad, nos conviene que haya gente que esté desarrollando el pensamiento a ese nivel. Y esto no tiene un reporte económico en este año ni en el siguiente, pero esta gente luego va a poder formar otras cabezas, que no... Muchas veces la financiación busca una cierta inmediatez, que la ciencia no la tienes. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que además, en mi caso, que estuve ocupando pues, un cargo de vicerrector de investigación, era un tema este que nos ocupaba mucho en las reuniones de la CRUE a nivel español y promovíamos bastante que la ciencia básica tuviese la financiación que tenía que tener, porque sí que es verdad que había un sesgo muy claro, especialmente en temas, por ejemplo, como farmacéuticas y demás, que van mucho a la aplicabilidad de la ciencia. Yo creo que se está consiguiendo en ciertos foros. De hecho, por ejemplo, supongo que conocen, pueden costar además esas plazas de la Europea Research Council, los RBCs, donde hay un porcentaje muy alto de starting grants, sobre todo que son inicios, son proyectos de 3-5 millones de euros desarrollados en 5 años. Yo he estado, además de un poco en la parte de vanguardia y demás, y se fomentaba mucho que fueran ideas novedosas e incluso yo diría casi del campo no aplicable, sino de la parte más teórica, del laboratorio. Y estamos viendo, porque eso hay estudios muy serios, los países no son tontos, que aquellos países que invierten en investigación, y la investigación puede ser buena o mala, puede ser buena, antes que ya lo comentáis, siendo una investigación pura y puede ser mala siendo pura y puede ser buena siendo aplicada. O sea, que sea buena o mala depende de otras cosas, ¿no? Pero sí que estamos viendo ciertos países que están saliendo y que esa inversión en investigación, yo diría investigación básica, repercute, pero vamos, se multiplica rápidamente de manera exponencial. O sea que yo creo que sí que hay que ver esa inversión, no solo matemáticas, sino cualquier otro tipo de ciencia, porque es lo mejor que puede aportar un país. Entonces, el que no tenga esa visión, bueno, no sé, alguna pregunta más y yo creo que cerramos. Sí, una pregunta igual para los cuatro. Con este tema de la teoría y la práctica y demás, ¿y cuál fue el momento en que ustedes dijeron, yo voy a seguir esta línea? La mayoría de nosotros estamos estudiando y cuando uno estudia empiezan a presentarse las prácticas, la teoría y los teoremas y uno empieza a bombardearse y no sabe qué seguir o tiene miedo a fracasar al momento en que uno trata de aquí salir y decir, bueno, sé de todo un poco, pero no soy maestro en nada. Entonces, para eso obviamente están luego los siguientes estudios y demás. Tal vez tienen ustedes con
¿Algún recuerdo o qué experiencia fue lo que les marcó para decir, soy yo voy a seguir esta línea y yo puedo decir, quiero hacer combinatoria, quiero hacer Navier-Strauss, quiero hacer aplicaciones, quiero dedicarme a la industria? Sí. Bueno, hay muchos estudiantes que nos dicen, bueno, ¿y por qué Ecuador no tiene algebristas? ¿Por qué no tiene gente que hace teoría de números, gente que hace topología? Bueno, también tiene que ver con la cantidad de habitantes que hay en el Ecuador. Por ejemplo, en Brasil puede darse el lujo de departamentos de matemática, que son muy grandes, pues tener casi todas las líneas, ¿no? México, por ejemplo, y bueno, no se diga Europa, Estados Unidos, ¿no? Pero cuando, en mi caso, por ejemplo, yo quería seguir ecuaciones diferenciales estocásticas, ¿no? Pero no tenía alguien que me dirija, así de simple, era un tema práctico, ¿sí? Y apareció este doctorado en matemática aplicada que les comento, ¿sí? Y a veces uno en la vida tiene que tomar decisiones prácticas, ¿sí? Y moverse rápidamente, porque a veces el tren se va, o hay una oportunidad de oro que la tomas en ese momento, y si no la tomaste, se acabó. Por supuesto, las personas que tengan un gusto por las otras áreas de la matemática que, por ejemplo, no se hacen en el departamento, ¿sí? Como les digo, está Brasil, no está muy lejos, está México, donde hay plazas para gente que quiere hacer álgebra, geometría, topología, etcétera, ¿no? Y en el campo de la matemática aplicada, como vieron aquí, o sea, tenemos infinidad de problemas en transporte, en logística, en flores, un sinnúmero de problemas aquí mismo en el Ecuador, donde ya se necesitan bastantes manos y hay trabajo. Bien, comentando acerca de la experiencia que pregunta el compañero, desde mi punto de vista, todo parte de una vocación. Es decir, uno a medida que va avanzando en la carrera, se va dando cuenta de ciertas afinidades y aptitudes que va teniendo, de forma que permite la carrera tener al brindar un conocimiento general de distintas áreas. Finalmente esa vocación y esa afinidad que uno va agarrando es lo que permite decidirse a qué área de la matemática uno quiere abordar. Entonces, desde ese espíritu, me parece que creo que los temores que uno puede tener a veces son mal infundados. Realmente uno tiene distintas áreas de la matemática donde uno puede desarrollar y generar producción. Naturalmente lo que dice Diego es súper importante, es decir, es siempre importante tener una guía que permita orientar, ¿no es cierto?, la visión de una u otra área. Naturalmente, Alejandro en su exposición comentaba acerca de que muchas veces uno mira la parte económica o te empujan a la parte económica para poder decidir. Sin embargo, no olvidar que las ciencias básicas, el desarrollo de ciencias básicas es fundamental en cualquier nación que quiera llegar a un desarrollo. Entonces, el área de la matemática por la cual te inclines, pues va a depender mucho de tu vocación y afinidad a lo largo de tu carrera. Desde ese punto de vista, eso fue lo que en mí, en su momento, ¿no es cierto?, cuando fui estudiante, cayó en mí, pues logré decidir por las ecuaciones diferentes. Bueno, yo voy a decir dos cosas. Una, yo me dedico a la zona porque es lo mejor. Está, y punto, no hay más ficción. Me dedico a la zona por una clase que me dieron en la universidad, y es que era, yo me empecé a dedicar a cosas de ordenadores y móviles, y me dedico, de lo mejor, no. Pero cuando estábamos dando los teoremas de isomorfía de Noether, la profesora Pilar nos mandó un montón de ejercicios para demostrar que tales anillos eran cuerpos o no en esto. No teníamos los teoremas. Nos mandó unos ejercicios a casa y yo pasé, como era un estudiosito, pues yo me pasé toda la tarde ahí, ver si tal elemento tiene inverso, cuáles no tiene, cuáles sí y tal, haciendo eso a mano. Llega el día siguiente a clase y nos dice, estos son los teoremas de isomorfía de Noether, pues los teoremas se resuelven el ejercicio 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 12. Entonces yo dije, ostras,
una idea es capaz de volar por encima de un montón de casos particulares. Yo me quiero dedicar a esto. Yo me quiero dedicar a tener ideas que sean capaces de sobrevolar los casos particulares. Y por eso me dedico a la matemática más pura, digo. Y la otra cosa que quería decir, que no es respuesta a tu pregunta, pero que me estoy tomando ya, no me explico, es que probablemente la mayor aplicación de la matemática es ser el lenguaje para la ciencia. Y cada vez que desarrollamos más matemática, desarrollamos más lenguaje. Cuando una persona tiene poquitas palabras, un bebé pequeño tiene poquitas palabras, y cuando una persona tiene un vocabulario limitado, su experiencia en la vida es limitada. Y nosotros, los matemáticos, las matemáticas, cuando desarrollamos matemáticas, estamos dándole a la humanidad un lenguaje para que entienda el mundo. Entonces, cuanta más matemática encontremos, más lenguaje y más vamos a poder entender el mundo. Y a eso nos dedicamos las matemáticas desde todos los ámbitos. Yo, bueno, también soy parte del tema, les voy a decir un poco por qué me dedico ya no solo a aplicada o no aplicada, sino por qué hice matemáticas. Y tiene que ver con un poco eso que tuve en el instituto, en secundaria, que es un tema que muchos de ustedes que acaben matemáticas, pues posiblemente acaben con esa digna profesión de profesor, de maestro, ¿no? Y recuerdo que uno de los últimos días de clase, la clase del curso de orientación universitaria, nos dejó a todos los alumnos una fotocopia de una carta que le mandara Luis Amtaló, un matemático español que desarrolló toda su matemática en Argentina, más de 200 artículos. Y el título, que lo tengo todavía la fotocopia, era Matemática pura, matemática aplicada. Venía a resumir que las dos tenían su belleza. La belleza de un teorema, aunque no tuviera la aplicabilidad, nunca se llegaba a marcar de por sí, era una obra de arte, un cuadro de Miró, de Dalí o de Picasso, y que no por ello tenías que buscar un significado. Entonces a mí eso me había llegado mucho y dije, hombre, pues yo quiero hacer esto. Luego el azar fue lo que me llevó al control de calidad. Una última pregunta, porque creo que la agenda está totalmente ya... Casi le vamos a dejar a un alumno, porque si no le importa Alejandro. Sí, yo quería saber. Dejamos para luego, incluso mandarles un email si puede respondernos. Por favor. Sí, en esta transición que se vive, bueno, de la matemática pura y hasta matemáticas más prácticas, lo que me surge es la duda de que ustedes consideren como condiciones necesarias para que algo sea considerado matemática. Porque saltó a mi mente una frase que decía, eso es teología, no es matemática. Y digo, entonces, ¿qué es matemática? No digo caracterizarla como condiciones necesarias suficientes, pero al menos unas necesarias. ¿Qué consideran ustedes? Esa frase de Gordon, ¿no?, que le decía sobre lo que decía Hitler, ¿no? Decía, cuando hacían las pruebas reconstructivas, decían que su teología no es matemática, porque ellos querían que los casos particulares, y Hitler daba teoremas. Sí. Mira, a mí me parece que hay dos formas de definir las cosas. Hay definiciones que son barreras fuera de las cuales, fuera de la definición, no está lo que estamos definiendo. Y esas son las definiciones que hacemos en matemática y son muy útiles. Cuando yo defino un ideal, cualquier cosa que no responda a esa definición no es un ideal. Y hay otra forma de definir, que en matemáticas no la usamos en general, pero en la vida es muy útil, son definiciones más bien como un campo de juego. Yo te invito y compártame tu idea que tienes y entre todos los que estamos aquí, vamos a definir. Son definiciones más incluyentes, digamos, respecto a definiciones excluyentes. Digamos, una definición excluyente es lo que estoy definiendo es esto y solo esto. Y en matemáticas sabes, porque la ambigüedad es algo de lo que huimos. Pero en otra serie de cosas es al revés. Nos beneficiamos de la visión que tienen distintas personas sobre la misma disciplina, es una definición que incluye, ¿no? Entonces, en matemática, en la definición de qué es matemática, entiendo que debe ser así. Hay muchos por qué voy a decir que tu idea de matemática no es correcta, o que lo que tú haces no es matemática. A lo mejor lo que tú haces es también matemática desde otro punto de vista. Y de hecho, a mí me gusta mucho hablar cuando yo con personas de distintos países. En español tenemos esta doble forma de nombrar nuestra disciplina, ¿no? Hay quien la nombra en plural y hay quien la nombra en singular. Y la gente enseguida empieza a decir, no, lo correcto es singular, no, lo correcto es plural. ¿Por qué? Hay aspectos preciosos de por qué lo decimos en plural, con la diversidad de las matemáticas, las distintas formas de acercarnos, y hay aspectos preciosos de por qué lo nombramos en singular. Y es que tenemos una
una conexión entre todas las formas de matemáticas. Entonces, a mí me parece que tu pregunta me hace reflexionar más sobre qué significa definir que sobre la definición de matemáticas. Yo creo que al definir matemáticas, yo creo que debemos hacer un ejercicio de incluir distintas formas de ver la disciplina. Sí, complementando lo que dice Eduardo, desde el punto de vista de la pregunta, que si la matemática se puede considerar como una ciencia teológica, digamos, desde ese punto de vista, recordar que la matemática tiene como base un sistema axiomático, es decir, la construcción que se realiza en las matemáticas, como bien dijo Eduardo, está dado a nivel de axiomas y definiciones. Entonces, lo que se desarrolla a nivel de matemática, y yo empecé justamente esta mesa redonda mencionando sobre la perpetuidad de la matemática. En realidad, un conocimiento demostrado es duradero y perenne. En ese sentido, no es que uno esté desarrollando teoría por fe, sino lo que uno está desarrollando es un lenguaje que permita precisamente resolver problemas o abordar problemas y dar una perspectiva rigurosa de la misma. En ese punto de vista me parece que considerarlo como una ciencia creada, más no confiable, me parece que no es el camino. Sabes que yo creo que cuando un problema, una idea, algo que se te viene a la mente, la puedes expresar, como decía Eduardo, en el lenguaje de la matemática, en el que sea, ¿sí? Desde el punto de vista de la geometría, desde el punto de vista del álgebra, desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, el problema de la transición de calor se puede modelar con ecuaciones diferenciales. Cuando hay una idea, cuando hay un fenómeno, cuando hay un problema que le puedes expresar con el lenguaje matemático bien construido, bien fundamentado, eso es matemática. Y así como en el español, cuando podemos contar una historia en buen castellano, respetando las reglas de construcción, podemos contar una historia, ¿sí? Que da un mensaje. Y también podemos contar historias bellas, ¿sí? En la matemática también, esas construcciones que respetan las reglas producen cosas bellas y hermosas, ¿no? Tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista aplicado. Y luego de eso, si es que puedes compartirlo al mundo, mucho mejor. Son todas las preguntas que quedan en el aire todas son muy buenas y pertinentes, son importantes en la tecnología, pero por una cuestión de tiempo sí, vamos aquí detrás, tenemos que cerrar. Espero que les haya gustado, yo he disfrutado mucho, agradezco a los ponentes, magistrado, respuesta y a las preguntas que me habéis hecho, que son también tremendamente interesantes. Creo que esto daba para un debate de 2 horas y seguiríamos con preguntarnos qué es lo. Pero bueno, viva la matemática y la teoría. Con especial referencia, saludamos a la doctora Valentina Ramos, vicerectora de docencia, que nos honra con su asistencia. Presentamos también el reconocimiento y agradecimiento a cada uno de los panelistas que han intervenido en esta mesa redonda de la teoría a la práctica, puentes, puertas o muros, que trascendió el análisis teórico para adentrarse en una dimensión profundamente humana, la necesidad de pensar la ciencia desde la equidad, el respeto y la inclusión. Porque solo cuando se conjugan estas perspectivas es que la ciencia se convierte en una especie, un arte de compromiso, de un espacio donde la razón se une con la empatía y donde la equidad y la aplicación del conocimiento caminan de la mano hacia un mismo proceso, el bienestar colectivo y el avance del pensamiento humano. Es importante reconocer la destacada trayectoria académica y científica
de nuestros invitados internacionales. Por lo tanto, se va a proceder a la entrega de distinciones honoríficas. Al doctor Salvador Naya Fernández por su valioso aporte a la investigación, la docencia y la proyección internacional de las matemáticas. Y al doctor Eduardo Sáenz de Cabezón por su contribución a la enseñanza y divulgación científica, acercando la matemática o las matemáticas a la sociedad. Invitamos a la doctora Valentina Ramos, quien honra con esta entrega. Perdón, llegué un poquito tarde, pero justo creo que en la parte más interesante, que era la parte del debate. Queríamos nosotros hacer reconocimiento. Cuando Miguel habló con el vicerrectorado de docencia, se me pidió Miguel. Sí, esta foto, una de las cosas que Miguel me decía, él insistía, ¿no? Que el profe Salvador, por favor, que viniera a la Escuela Politécnica Nacional, precisamente por todo el aporte de conocimiento, no solamente porque era su tutor y le debía el favor de graduarse como PhD, sino por todo lo que ha aportado en la rama de las matemáticas. Nosotros obviamente dijimos que sí, que nos sumábamos a esta invitación, agradecerle la presencia al profe Eduardo. Eduardo no se me olvida, mi esposo y mi hijo se llaman Eduardo, entonces ahí seguía. Y al profe Eduardo también para que reciban a nombre de la Escuela Politécnica Nacional un reconocimiento. Hemos preparado estos búhos, el símbolo de nuestra universidad que dice: gracias por su contribución en el campo de la estadística y la matemática aplicada. Pero ya no sé si quitarle matemática aplicada, dejarle solo matemática. Lo siento mucho, octubre de 2025, Escuela Politécnica Nacional. Y comentarles algo muy interesante antes de que se me vayan. Creo que los otros profes también van a recibir reconocimiento antes de que se me vayan. Para ellos no, pues son de la poli. Solo los dos. Comentarles un dato súper curioso. No sé si está por aquí el profe Juan Carlos. Tu niño, ¿dónde está? Se fue. Ay, Dios, no vino, ausencia. Bueno, hace poco hicimos un estudio, Hace poco hicimos un estudio en la Politécnica. Cuando les digo hace poco, les digo hace una semana, ¿ya? Hace una semana hicimos un estudio donde nosotros hicimos una correlación entre el pensamiento matemático de los estudiantes cuando entran a la universidad, y también les hicimos un examen diagnóstico un semestre después para ver si había alguna relación entre esta aptitud matemática, aptitud espacial, aptitud lingüística, y ver cómo salían en matemática, física, química y lenguaje. Resulta que la matemática fue el mejor predictor de los resultados en física, química, matemática y lenguaje que la propia evaluación que nosotros hicimos de habilidades lingüísticas. Es decir, que la matemática no solamente se configura en todo lo que han hablado hasta de metafísica y teología, de lo que estuve escuchando, sino también como un buen predictor de estas otras habilidades, como que todo es matemática, y si tenemos ese pensamiento lógico, es algo fundamental. Entonces, es lo que puedo aportar desde el Vicerrectorado de Docencia, y agradecerles a ustedes por haber venido, y a Miguel también por la invitación. Muchísimas gracias. Merecido reconocimiento. Felicitaciones. Invitamos al doctor Andrés Galvis, director académico de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, para que tenga la gentileza de entregar el reconocimiento a nuestro destacado académico politécnico, el doctor Paul Acevedo.
Escuela Politécnica Nacional, Departamento de Matemáticas, confiere el presente certificado al doctor Paul Acevedo por su valiosa contribución en el campo de la matemática, contribuyendo al fortalecimiento académico y al desarrollo institucional de la Escuela Politécnica Nacional. Quito, Distrito Metropolitano, 21 de octubre del 2025. Gracias. Respetuosamente invitamos a la doctora Fernanda Salazar, coordinadora de la carrera de Matemática Aplicada, para que entregue el merecido reconocimiento al doctor Diego Recalde. Uno espera recibir estas cosas cuando está más viejito. Algo similar como matemática o matemáticas, ¿no? Para concluir este significativo encuentro, invitamos al doctor Marco Calorado, parte de la coordinación de este evento, como profesor, Buenas tardes con todos. Antes que nada, agradecer a los panelistas. Realmente esta tarde y ya casi noche hemos disfrutado de vuestra presentación. Yo solamente quiero, de alguna manera, recordar, ya que hay tantos jóvenes acá, cómo nació el Departamento de Matemáticas y cómo nació la matemática formal en este país. En el año 1975, en marzo de 1975, se dan las primeras clases de matemática formal. 11 estudiantes fueron los valientes que ingresaron a la carrera de matemáticas. La primera promoción, de esa primera promoción concluyeron su carrera dos. Dos de aquellos que actualmente gozan de su jubilación, el matemático Edgar Gordón y el doctor Luis Orio. En el año 1976, formalmente, en junio 16, Consejo Politécnico formalmente crea el Departamento de Matemáticas. Sin embargo, desde marzo del 75, funcionaba sin tener el sello del Consejo Universitario. Esa parcialmente, digamos, es el inicio. Visionarios para ese inicio, como decía Diego, el ingeniero Rubén Orellana Ricaurte, quien trabajó con la cooperación internacional y vieron dos cooperantes que fueron fundamentales para la creación de la carrera de matemáticas y luego el departamento, que fueron Bill Boxman de los Estados Unidos, un topólogo, y Bernard Chevreul, francés, que se dedica todavía al análisis. Bill todavía vive. Ellos dieron digamos, el sello inicial y digamos, la rigidez y la exigencia que tiene la matemática, particularmente en la Escuela Politécnica Nacional. El primer matemático ecuatoriano, bueno, es Rodolfo Bueno, profesor también de nuestra universidad, él formado en la Unión Soviética. Y después de eso hemos seguido algunos. Personalmente pertenezco a la 6ª promoción de matemáticos. Algún momento podríamos hablar algo más. Pueden chequear también algunos sketches en Facebook que ha escrito Julio Medina, de una breve historia de lo que ha sido
y seguirá siendo, ¿no es cierto?, la matemática en nuestro país. Gracias y agradecerles a todos ustedes y agradecerle a Valentina por habernos acompañado, igual que a Miguel. Gracias y gracias a ustedes, porque sin ustedes este acto no hubiera tenido presencia. Gracias. Agradecemos las sentidas palabras del doctor Marco Calao. Celebrar los 50 años del Departamento de Matemáticas es celebrar también el compromiso con la ciencia. Una ciencia más abierta, equitativa y humana, donde cada aporte, sin distinción, contribuye al conocimiento común. Agradecemos sinceramente la presencia de nuestras autoridades, conferencistas internacionales, nuestros conferencistas politécnicos, profesores, estudiantes, amigos todos. Tengan una muy buena noche. Hay una pregunta en el chat que es importante contestar. La primera matemática graduada en la Escuela Politécnica Nacional de Matemática Ecuatoriana es Elmina Córdoba. Ella pertenece a la quinta promoción de matemáticas. Ella en este momento es la presidenta del CASES, fue rectora de la Universidad de San Francisco de Quito. Hizo su doctorado en los Estados Unidos. Con esta información destacada, volvemos a ratificar el agradecimiento. Queda oficialmente concluida la agenda de este encuentro. Buenas noches.